Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar un miércoles más con cada uno de ustedes. Siempre es un agrado hablar de la palabra del Señor y nuestro fundamento o la causa del por qué lo hacemos es que queremos llegar a lo que más se pueda, a los que quieran oír, de poder oír la palabra del Señor y corregir ciertamente algunos caminos, hermanos, como cristianos necesitamos corregir. Eh, no lo sabemos todo, pero sí sabemos que el Señor nos va guiando para que nuestras vidas se vayan perfeccionando, porque eso es lo que dice en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos, ¿no?, a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la altura de un hombre maduro. Entonces eso es nuestro anhelo de poder ir caminando en ese proceso hacia allá, hermano, porque eso es lo que el Señor nos pide, ya que su venida está muy cerca y pienso definitivamente que Cristo viene pronto. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de proseguir con estos estudios que lo hacemos miércoles tras miércoles. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido, Señor, tu bendición, Señor, sobre cada uno, Señor, de mis hermanos, de los amigos, Señor mío, de todo aquello, Señor, que pueda llegar, Señor mío, esta enseñanza, Señor. Te pido que tú bendigas grandemente a cada uno, Señor, y te pido que tu mano de misericordia, Señor, esté con cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, por lo que nos das y damos gracias. Dice que por gracia recibimos y por esa gracia también damos. Señor, permítenos, Señor, llegar a los corazones de cada uno, Señor, y que esta palabra pueda cambiar, ir transformando nuestras vidas. Tu palabra es verdad y es la única que tiene, Señor, el poder de transformar, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos y amigos. Hemos estado hablando sobre este tema, preparándonos para su venida. ¿De dónde sacamos esto? Sacamos del texto bíblico de la profecía que se profetizó como el año del deleite. Y fíjese de que estuve recién ahí hace muy poco en Guatemala y llegué solamente la semana pasada. Y entonces estuvimos en el retiro internacional ahí de Guatemala. Me encontré con varios pastores ahí de España, de Guatemala, y realmente damos gracias por todos ellos. Pero sí, todos estamos en una misma línea, y la línea es preparar un pueblo. Y preparar un pueblo muchas veces no es de lo más fácil, hermano, porque se trata de poder corregir muchas cosas en nuestra vida personal y principalmente en nuestra vida de nuestra alma. Entonces les mostraba este dibujo que está ahí, que es nuestra alma tiene que brillar en medio de una oscuridad. Esto fue una foto que sacó mi hijo, ya se los había dicho antes, pero vemos que la ciudad se alumbra a través de luces. Si no estuvieran las luces sería una tiniebla, hermano, donde no se podría ver absolutamente nada, ni menos de estos países de Estocolmo, Suecia, porque en invierno hay mucha oscuridad. Entonces nosotros hemos visto, hermano, de que lo único que puede alumbrar tu vida es la luz que tú llevas por dentro. Pero esa luz se tiene que ir perfeccionando, tiene que pasar, no solamente quedarse en nuestro espíritu, sino tiene que pasar a nuestra alma y tiene que revelarse, tiene que verse a través de nuestro cuerpo. ¿En qué forma? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de conducirnos, porque ese es el proceso de la perfección. Entonces, todo esto viene realmente de este versículo. Mire, hemos hablado solamente de esto. Si por causas del día de reposo, eso ya lo hablamos, pero ahora estamos hablando de la segunda parte. Apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Y este versículo bíblico vimos sencillamente de que lo vimos en varias versiones.
Y uno dice si te apartas, otro dice que no hacer tu propia voluntad. En otras versiones dice si no te dedicas a lo tuyo propio, si no te enfocas en tus intereses propios, si no te enfocas en tu propio placer más que en el placer de Dios, no buscando ni andando ni hablando lo tuyo propio, etc. Vimos varias versiones y una de esas es sencillamente, una es apartarse y otra es hacer su voluntad. Entonces hemos estado hablando sobre la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando dice, si por causa del día apartas tus pies para hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, si aparto, o sea, cada vez que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, este es el punto de partida, hermano, en un proceso que el Señor tiene que hacer con cada uno de nosotros. En ese proceso tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos nuestra propia voluntad, se nos va a convertir cualquier religión donde usted está sencillamente en una religión más, pero el que realmente, hermano, puede experimentar al Señor es aquel que hace la voluntad de Dios y Dios, hermano, se deleite en aquellos que hacen su voluntad. Y de eso hemos estado hablando. Ahora, la vez pasada hemos quedado en algunos versículos, en este principalmente, Deuteronomio, capítulo 28, versículos 12 y 3. Perdón, hermano. Y dice así, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto. Esto es muy importante. ¿Cómo te pondrá el Señor? En alto, sobre todas las naciones de la tierra. Miren las promesas que llegas a tener. Dice, y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y de ahí estuvimos viendo la vez pasada de que hay diferentes tipos de bendiciones, ¿no? Hay bendiciones en tu casa, hay bendiciones en tu economía, hay bendiciones sobre tu hogar, sobre tu trabajo, hay diferentes tipos de bendiciones, pero ¿cuándo pasa eso? Cuando se obedece diligentemente, o sea, podemos tener dos tipos de obediencia, una obediencia diligente y una obediencia negligente, hermano. Una obediencia negligente sería sencillamente hacer una voluntad propia, pero no obedecer la palabra del Señor. Mire, yo lo veo en esto, en aquellas personas que dividen las cosas, ¿no? Como que hacemos la voluntad de Dios tal día, pero el resto de la semana hacemos nuestra propia voluntad. Y hermano, por supuesto no le estoy diciendo que deje de trabajar, no, yo por ejemplo trabajo, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir viendo la iglesia, etcétera, tengo que hacer cosas, pero obedecer diligentemente es principalmente de que yo en mi vida personal yo pueda ser diligente en hacer su voluntad y no la mía propia. Para eso yo tengo que distinguir cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad. Y bajar esta alma voluntariosa a realmente que esté bajo la voluntad del Señor. Porque si hacemos esto, vendrán una cantidad enorme de bendiciones, que se lo nombré ya la vez pasada. Ahora, obedecer diligentemente es permanecer, es tener un esfuerzo y, hermano, y es ser valiente también. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. El esfuerzo es yo me decido en obedecer y la valentía es de que tú obedeces al Señor, no importando muchas veces tu propia voluntad. Ay, hermano, es cuando Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, ya no vive mi voluntad, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras está diciendo, ya no vive mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios es la que vive en mí. Llegar, hermano, a ese nivel, hermano, es un proceso, ¿ok? Pero el proceso tú tienes que empezar en algún momento. El proceso no es solamente recibir a Cristo como tu Salvador personal. Acuérdese, ese es solamente un punto de partida. Digamos de que el punto de partida ya lo tienes, está acá. Pero para llegar a ser completamente la voluntad de Dios es un caminar, hermano, para poder llegar ahí.
Amén. Entonces, entre esto y esto hay un proceso, un caminar, algo que tú tienes que hacer. En eso Dios tiene que probar tu voluntad, tiene que probar tu esfuerzo, tiene que probar tu valentía, tiene que probar tu fe, tiene que probar tu permanencia, tiene que probar, hermano, el amor que tú le tienes a Él. Porque esto no se puede hacer de una forma obligada, hermano. Todo esto tiene un fundamento, un vínculo perfecto. Dice la Biblia que el vínculo perfecto es el amor a Dios. Entonces, si el amor de Dios no está en este proceso, te vas a cansar, te vas a parar, te vas a caer y te va a quedar ahí. Porque, hermano, déjeme decirle que muchas veces podemos caer. Sí, podemos caer. Pero dice que el justo cae 7 veces y las 7 veces el Señor lo levanta. ¿Por qué? Porque su anhelo es obedecer diligentemente. Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces el Señor está con cada uno de aquellos que quieren tener esa obediencia diligente. Seguimos adelante. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 17 dice así: y el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece no solamente en esta tierra, sino para siempre. Mira, es una promesa del Señor. O sea, el Señor se va a dar cuenta que si en ese proceso tú eres valiente y eres esforzado en hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te tiene una promesa que tú vas a permanecer para siempre. No vas a ser como el resto que muere en esta tierra y después no hay nada más. No, tú, entonces tal la promesa que aunque estés muerto vivirás. Permanecer delante del Señor, permanecer con el Señor, hermanos, son palabras mayores, hermano. Porque fíjese de que dentro de la Biblia vemos que algunos llegan al cielo y tienen coronas, pero los que salen de la gran tribulación solamente tienen ramas en las manos. Hay categorías, hermano, de permanencia, hay categorías de aquellos que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios y aquellos que no se esfuerzan diligentemente haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿de qué grupo tú quieres ser? Es importante tener una consecuencia, hermano, y saber el por qué realmente tú quieres seguir adelante. Ahora, dice, el mundo pasa, o sea, indudablemente el mundo va a tener que pasar. Indudablemente el mundo va a tener, sus pasiones van a pasar, sus modas van a pasar, sus maneras de pensar van a pasar, sus pensamientos van a pasar, su voluntad va a pasar, todo lo que tiene el mundo va a pasar. Pero ¿quién permanece al final? Dice acá, el que hace la voluntad del Señor. O sea, si tú obedeces diligentemente y haces la voluntad del Señor, déjame decirte, y no lo digo yo, sino lo dice la palabra, tú permaneces para siempre. Amén. Seguimos adelante, porque esto es muy importante lo que estoy hablando. Ahora, ¿dónde, en qué parte, hermano, Dios juzga el proceso tuyo? Acuérdese, aquí recibiste a Cristo. Aquí es llegar a esa plenitud de hacer completamente la voluntad de Dios para permanecer. Ahora, en ese proceso, de repente tú estás aquí al medio y viene el Señor. Y entonces tú puedes decir, pero no he llegado ahí. Y es verdad, muchos a lo mejor no hay, ni yo he llegado ahí, hermano, sino de que es necesario en este momento de que en ese proceso Dios ve el corazón, con qué corazón tú has caminado delante del Señor. ¿Cuál es el corazón? Entonces ahí no se trata de que, ay, estoy recién convertido, no voy a llegar nunca. No, es que yo pienso que nadie ha llegado aquí, hermano. Yo pienso que ni siquiera un pastor ha llegado acá. Sino que todos vamos en ese proceso y en esa lucha y en ese caminar. Ahora, cuando el Señor venga y a mí me encuentra aquí, voy mi ejemplo, y haga cuenta que estoy por aquí, un poquito más allá. Entonces, viene el Señor y juzga y vamos, dice que todos tenemos que pasar por un tribunal. Entonces, esto se lo leo ahí en la versión amplificada, hermano, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice así, porque los creyentes, usted es un creyente,
porque los creyentes serán llamados a rendir cuentas. Wow, hermano, esta versión es bien especial. Y dice así: y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos son los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos. Según la palabra del Señor, son todos los que van a comparecer. Ok, todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el pago. O sea, tú vas a recibir un pago, una recompensa, o también una pérdida de ella. Cada uno reciba el pago de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Ok, eso es normalmente lo que dicen todas las versiones, llega hasta ahí. Pero aquí la Biblia amplificada te da la idea de qué se refiere realmente el versículo bíblico y como que junta las otras versiones y te explica un poquito a qué se refiere. Y dice así: es decir, cada uno, tú y yo, seremos responsables, cada uno será responsable de sus acciones, propósitos, metas y motivos. El uso o el mal uso de su tiempo, las oportunidades y habilidades. Wow, hermano, esto ya es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace responsable de ese proceso. Cuando nosotros recibimos a Cristo y tenemos que llegar a esta meta, que es la meta de la madurez en el Señor. Entonces dice que cuando el Señor venga y yo estoy aquí, yo soy responsable de cómo he caminado hasta aquel entonces. O sea, tú puedes estar aquí, tú puedes estar recién en las cosas del Señor, pero el Señor, si viniera en este momento, el Señor te hace responsable cómo has caminado este pequeño trecho. O el Señor te hace responsable cómo has caminado todo este trecho. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ve? Ve tus acciones, tus propósitos, las metas que has tenido y los motivos por qué haces las cosas. Incluso dice el uso, el mal uso de su tiempo, las oportunidades que Dios te ha dado y que no has respondido a lo mejor a aquellas. E incluso las habilidades, porque el Señor te ha dado una habilidad, seguramente algunos les dio habilidad de cantar, como yo. No, yo no canto, hermano. No, trato. ¿No? Algunos les dio habilidades de tocar un instrumento. Algunos le dio habilidades de hacer cosas para el Señor. Mire, hermano, aquí en la iglesia tengo habilidades, hermanos, en la cocina. Habilidades, hermano, por ejemplo, de la gente que limpia el templo, hermano, y en un 2x3 me tienen todo limpio. Yo no sé de dónde sacaron eso. Entonces, hermano, hay habilidades y que cuando el Señor las pone, entonces, y la usan para la gloria del Señor, entonces, bueno, a mí supuestamente me ha puesto una habilidad de poder enseñar la palabra, predicar la palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo no hago mi habilidad de una forma correcta delante del Señor, no se me cuenta bien. En cambio, a lo mejor el que hizo aseo sí lo hizo de una forma correcta delante del Señor y ese va a ser más grande que el que predica, hermano. Porque en el cielo, hermano, las cosas no se cuentan. Dice que en el cielo el que se quiera hacer grande tiene que hacerse más pequeño. Imagínense. Entonces, el más humilde, ese es el más grande en el cielo. Pero el más rebelde, ese es el que Dios solamente lo mira de lejos, lo sigue mirando, ¿sabe? Porque está esperando que se arrepienta. Lo sigue mirando, pero lo mira de adentro, de lejos. Entonces aquí nos habla de que cada uno será responsable y dice acciones, propósitos y metas y motivos. ¿A qué se refiere eso entonces? Se refiere a las acciones, quiere decir cómo haces las cosas, cómo lo haces. O sea, si el Señor te ha dado una habilidad de tocar un instrumento, ¿cómo lo tocas? Lo tocas para que digan, qué lindo toco yo este instrumento. Nadie toca como yo. Lo haces de esa forma, ¿no? ¿Cómo lo tocas? O sencillamente, no importa cómo suene. No voy a... está toda desafinada la guitarra. No importa, total lo hago para el Señor. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu accionar, hermano? Porque estamos sirviendo, estamos tocando, estamos alabando al Dios de todo el universo, Rey de reyes y Señor de señores. Dice que también se juzgan los propósitos y metas. ¿Por qué lo haces?
¿Por qué lo hace? Estamos hablando, hermano, de hacer la voluntad de Dios y esto es muy importante, porque ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por qué lo hacen? ¿Para ser un grande? ¿Para que te vean? ¿Para tener muchos likes en Facebook o en Instagram o en otras redes sociales? No, hermano, mire, sinceramente, yo les puedo decir de que nadie es profeta en su propia tierra. Nosotros hacemos esto para los hermanos que me escuchan, pero hay hermanos de otras partes que también nos están escuchando. Fíjese que me encontré con varios hermanos donde se acercaron a mí ahí en el retiro de Guatemala. Y me dijeron, usted es el pastor de Suecia. Sí, le dije yo, ya, y sí, porque lo conozco, hermano. Sí. Y yo dije, yo no lo conozco. Y que yo soy muy mal fisionamista, el que se recuerda de todas las caras es la pastora, no mi esposa. Y entonces, sí, es que yo lo reconozco por su voz, me dijo. ¿Por mi voz? Sí, su voz. Le dije yo, ¿y por qué? Porque yo lo he visto en Facebook, en estos programas. Santo Dios, dije yo. O sea, realmente vemos de que la palabra llega a muchas partes, hermano. Y eso, por supuesto, que me pone contento, pero yo pienso que el mayor contentamiento en sí es el poder realmente llegar a comprender, ¿no?, de que es necesario, hermano, ver cómo hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas, ¿no? Y ahora, los motivos es para quién las hacemos. O sea, cuál es la motivación, el por qué tú haces las cosas, ¿ok? Entonces, acciones, propósitos y motivos. Eso tiene que ser con respecto a la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, entonces, pesa en el tribunal de Cristo tus acciones, pesa los propósitos por qué hace las cosas y pesa los motivos para quién hace las cosas. ¿Para quién predico? Para el Señor, pues, hermano. Nosotros no queremos ser grandes ni nada por el mismo, no. Y nosotros solamente queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, predicar el Evangelio, hablar del Evangelio. Y las cosas que el Señor nos ha podido entregar, podemos dar de gracia recibimos, de gracia damos para el Señor. De eso se trata, queridos hermanos. Amén. Mi propósito, hermano, sinceramente, si usted me pregunta, mi propósito aquí en Suecia es preparar un pueblo para la venida de Cristo. Fíjese que no es fácil, porque preparo novias que estén preparadas para que cuando Cristo venga a buscar a los suyos. Amén. Ahora, sigamos adelante. Perdóneme, hermano. Marcos capítulo 10, versículo 15 dice así: en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y aquí vemos, hermanos, de que una de las cosas que el Señor dijo, de que nosotros teníamos que hacer su voluntad. ¿Y cuál fue lo que el Señor hizo? Lo primero que Él presentó para que hiciéramos su voluntad es presentar un reino. Dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, buscar, hacer la voluntad del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. O sea, la voluntad de Dios no es algo abstracto, está escrito en la Biblia. Él presentó un reino y dijo, mira, este es el reino, estas son las leyes del reino, este es el caminar del reino. Con esto tú entras al reino, con esto tú ves al reino y con esto tú heredas al reino. La vez pasada, cuando estuvimos hablando del reino de Dios, no la vez pasada, sino el semestre pasado que hablamos del reino de Dios, hablamos de que algunos ven el reino, otros entran al reino, pero otros heredan el reino. Entonces yo quiero ser de aquellos hermanos que puedan heredar el reino y en ese momento poder decirle al Señor, Señor, yo quiero llegar a heredar el reino. Yo quiero entender las leyes de tu reino. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso tiene que estar en el corazón, hermano, todo el tiempo. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué no puede entrar en él?
Porque el reino de Dios y la voluntad de Dios se tiene que aceptar y se tiene que recibir realmente como un niño. Un niño. ¿Y por qué se tiene que recibir de esa manera? Porque un niño no te pone objeciones, no anda pensando será o no será, no anda filosofando, hermano, no anda con la filosofía ni con, ay, esto será, o la ciencia de aquí o la ciencia de allá. No, hermano, el niño cree. Y ese creer es lo que te hace entrar al reino de Dios. Por eso, esto lo dijo él, en verdad os digo, o sea, en otras palabras, esta es la verdad. El que no reciba el reino de Dios, el que no reciba la voluntad del reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Guau, hermano. Entonces, para entrar hay que aprender, ¿no? A pelear, a luchar, a pasar muchas veces por tribulaciones, porque entre el principio y el final, tú vas a pasar por diferentes circunstancias, hermano. A veces de gloria, vas a pasar por montes, pero a veces vas a tener que pasar por valles. A veces vas a tener que pasar por problemas, a veces vas a tener que pasar por dificultades, a veces vas a tener que pasar por diferentes penalidades, a veces incluso muchas veces puede ser que caigas, pero si tienes un corazón como un niño, Dios te levanta. Dios te levanta, Dios te enseña y en cada momento que tú te levantes de cualquier prueba, Dios te enseña que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que aprender a ser diligentes y a entrar y a hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios, pero hacerla con un pensamiento, hermano, recibir la voluntad de Dios como un niño. Sigamos adelante. Vamos a ver qué es lo que dice con respecto más. Dice en Marcos 5:19, cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, las cosas como son. Cualquiera que anule cualquier mandamiento que está en la palabra del Señor y dice, no, yo no creo en eso, entonces, sí, un día, como eres, sigue siendo hijo, pero a lo mejor un hijo medio apartado, pero sigue siendo hijo, el Señor te va a perfeccionar en un tiempo, ¿ok? Vas a llegar al cielo, pero incluso en el cielo serás llamado muy pequeño. Eso es lo que dice acá. En el reino de los cielos serás llamado muy pequeño. Pero cualquiera que guarde su palabra, que pelee la buena batalla de la fe, hermano, que en este proceso, hermano, tú puedas realmente esforzarte, ser valiente, salir adelante en el nombre de Cristo, con la fe, hermano, creyendo lo que el Señor hace. Porque aquí no es a combo ni con esfuerzo humano. No, hermano, el esfuerzo humano llega al problema y nos derrumbamos a la primera. Tiene que ser a través de la fe. Y la fe no se siente, la fe no se ve, la fe no se oye. La fe solamente se cree. Si tú te esfuerzas en la fe en el Señor, entonces guardas las enseñanzas, guardas la palabra a pesar de las adversidades, tú dice que serás llamado grande en el reino de los cielos. Wow, hermano. ¿Por qué? Porque no le has creído a lo que ves, no has creído a lo que oyes, sino le has creído a lo que Él ha dicho. Amén. A lo que Él ha dicho. Entonces nosotros tenemos que creerle, hermano, a Él. Amén. Sigamos. Mateo capítulo 5, versículo 20, dice así: porque os digo que si vuestra justicia no supera a los de la escriba y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerda que lo vimos esto el semestre pasado? Pero lo puse ahí para que recordemos un poquito, porque es importante entender de que Dios tiene justicia, pero su misericordia vence sobre todo juicio. Ahora, por supuesto de que el pecado tiene su juicio, pero la misericordia de Dios vence porque si hay arrepentimiento sincero en nuestro corazón,
entonces Dios quita el juicio ya que Él lo pagó y pone su misericordia sobre ti y delante de ti. Entonces su misericordia vence sobre todo juicio. Pero eso no significa que Dios es un Dios que juzga las situaciones. ¿Ok? Porque os digo que vuestra justicia, o sea, de que aquí nos está enseñando primeramente, y quiero verlo de otro punto de vista, de que nosotros tenemos nuestra propia justicia. Dios tiene su justicia y nosotros tenemos nuestra propia justicia. Entonces la pregunta, ¿cómo juzgamos las situaciones de nuestra vida cotidianamente? ¿Cómo tú juzgas la situación, por ejemplo, con un hijo o con una hija? ¿Cómo juzgas una situación, hermano? Porque de eso se trata. Porque nuestra justicia debería estar basada en lo que es la justicia de Dios. Amén. Y no en la propia de nosotros. Porque nosotros somos muy buenos para juzgar, ¿no? Pero el que realmente debería juzgar sería la palabra del Señor. Esa es la que juzga. Porque dijo que vuestra justicia, tú tienes una justicia, si tu justicia no supera la justicia de los fariseos, de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que hay justicias humanas, hermanos, que nosotros necesitamos superar, porque si no, no podemos entrar. Y si no podemos entrar al reino de los cielos, mucho menos podremos heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿cuál era la justicia de estos escribas y los fariseos? Aquí lo tengo, versículo 27, Mateo 23, 27, dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ok. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, y por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto no lo dijo un apóstol, esto lo dijo nuestro Señor Jesús. Pareciera que fueran duras las palabras, pero el Señor solamente desnudó el corazón que ellos tenían. Ahora, delante de los ojos de los hombres, ellos eran los religiosos, eran escribas y fariseos, eran los dos grandes religiosos que Israel tenía en aquel entonces. Se suponían que eran hombres de bien, se suponían que eran hombres que tenían que dar ejemplo al pueblo. Se suponía de que eran hombres que juzgaban las cosas según la palabra de la Torá que en ese momento ellos tenían. Pero no, ellos tenían su propia justicia. O sea que ellos antepusieron la justicia de ellos mismos ante la justicia de Dios. Y es por eso que el Señor va y los llamó hipócritas. O sea, hermano, ¿qué les quiero decir? Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del reino. Si tu voluntad se antepone a la voluntad de Dios, entonces lucimos de esta misma manera. Lucimos para el Señor como huesos de muertos y de toda inmundicia, porque nuestra justicia es inmunda, querido hermano. Por eso el Señor tuvo que venir y morir para justificarnos delante del Padre, justificarnos delante del Señor, justificarnos, hermano. Porque nuestra justicia no alcanza ni a limpiar, ni a renovar, no alcanza para nada, hermano. Nuestra justicia siempre va a ser inmunda. Podemos ser justos para una cosa, pero podemos llegar a ser injustos para otro. Entonces, ay de vosotros. Ahora, en vez de poner escribas y fariseos, bueno, ustedes saben que me llamo Claudio, ay de vosotros, Claudio. Ay de ti, Claudio, hipócrita. Eres semejante a un sepulcro blanqueado, que lucen hermosos por fuera, pero por dentro están como huesos muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que está diciendo. O sea, nos está abriendo, hermano, el panorama que hacer la voluntad de Dios solamente la puedes hacer dentro de su justicia. ¿Y dónde se encuentra su justicia? ¿Dónde se encuentra la justicia de Dios? ¿Dónde tú puedes leer de la justicia de Dios? En la palabra del Señor. O sea, si tú crees en el Señor y no crees en la palabra, pasas a ser injusto delante de los ojos del Señor. ¡Wow, hermano! Ahora, voy más allá. Perdóneme, profundizo un poquito más. Si tú crees en el Señor y no haces
la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, pasas a ser injusto delante del Señor. Porque su justicia está escrita en la palabra. Y es por eso que el Señor dice que tenemos que recibir la voluntad de Dios como un niño. Porque un niño no pone en tela de juicio lo que le dice el padre. Si el padre le dice, anda y salta que yo te voy a coger, el niño salta. Porque confía en su padre. Ellos creen. Son niños, creen. Y de esa manera, esa forma de creer, hermano, esa es la forma que nosotros tenemos que creer a su palabra. Entonces, ¿cómo estaban ellos? A pesar de que se veían muy bien, porque se vestían muy bien, dice que oraban todo el tiempo, ayunaban, daban diezmos, daban de todo. O sea, pero para el Señor a eso no les servía para nada. Para el Señor eran hipócritas. Entonces, la justicia de ellos se llama hipocresía. ¿Y qué es lo que es ser hipócrita, hermano? A ver, hipocresía quiere decir sencillamente, viene de una palabra antigua, hermano, en el antiguo griego, cuando se ponían máscaras en los teatros. Cuando se hacía teatro se ponían unas máscaras. Me parece que a eso se le llama como hipócrita, algo así. Y entonces ellos se ponían una máscara sonriente, otros llorando, otros enojados. Entonces los teatros se hacían con máscara. Y de ahí viene la palabra hipocresía, porque su máscara solamente escondía el verdadero rostro el verdadero rostro de ellos y lo que realmente estaba en el corazón. Entonces, hermano, para poder tener un buen proceso, y vuelvo a esto, ese proceso, ese camino que tenemos que caminar, nosotros siempre tenemos que estar delante del Señor, examinando nuestros corazones. Por ejemplo, la Santa Cena, que nosotros la hacemos una vez al mes y que yo pienso que realmente tenemos que hacerlo más seguido, dice que cada uno tiene que mirar, cada uno tiene que juzgarse a sí mismo, tiene que mirar qué es lo que hay dentro del corazón. ¿Cuáles son las cosas hipócritas que podemos estar en nuestro corazón? Sí, porque podemos, a lo mejor usted no tiene hipocresía, pero puede tener otros pecados. Entonces, en ese momento el Señor te da luz para ver tu corazón y decir, pucha, esto es lo que tengo en mi corazón. Tengo celos, tengo contienda, tengo hipocresía, tengo pecados, tengo pensamientos, tengo debilidades, tengo esto otro. Pero fíjese de que eso es lo que el Señor justamente quiere, que nosotros nos demos cuenta de lo que hay dentro de nosotros, hermano, porque eso es lo que te prepara para su venida. ¿Por qué? Porque en ese proceso, hermano, cuando te das cuenta de las cosas que tú tienes que cambiar, que tienes que realmente poner delante del Señor, entonces en ese proceso Dios te ayuda, Dios te levanta y Dios empieza a trabajar tu debilidad, tus celos, tus contiendas, tus pensamientos, todo, hermano, porque somos un cascarón de muchas cosas. Entonces, todo lo que está dentro de ti, el Señor lo empieza a trabajar de tal forma que el proceso, cuando el Señor venga a buscarte, te dice, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque has sido sincero contigo mismo. Yo he sido sincero conmigo mismo de mis propias debilidades, que las pongo siempre delante del Señor. Antes de tomar una Santa Cena, la Santa Cena no me juzga, hermano, sino me perdona. Cuando yo realmente pongo mi vida delante de Él y le digo, Señor, mira, este soy yo. Este es mi problema. Esto es lo que necesito que cambies en mi vida. Por favor, yo lo pongo delante de ti. Y a través del poder de tu sangre que me limpia de todo pecado, entonces con ese poder tú también transformarás mi debilidad en una fortaleza. Transformará esos celos y se va a transformar en amor. Entonces, todo ese proceso no lo puede hacer uno, hermano. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque
en nosotros, hermano, yo le decía a algunos hermanos, todos muchas veces nos creemos buenos, pero siempre hay algo malo dentro de nosotros. Ahora, si usted dice, no, yo no tengo nada malo, entonces no se ha examinado realmente mucho por dentro. Pídale al Señor y el Señor te va a mostrar aquí. El Señor le demostró que eran hipócritas, que eran semejantes a sepulcros blanqueados. Imagínense que el Señor venga y te diga una cosa así, y que por dentro están llenos de como huesos de muerte y de inmundicia. ¡Wow! Increíble, hermano. Pero de eso se trata, hacer la voluntad de Dios, que seamos responsables y de que seamos de aquellos que siempre están delante del Señor diciendo, Señor, mira, este es mi mal, necesito que me ayudes. Amén. Sigamos. Marcos 7, capítulo 6, 7 dice así, y él le dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Mire, Isaías ya lo había profetizado. Como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ok. Entonces, imagínense, en el versículo anterior dice que el Señor eran hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro son huesos de muerte y toda inmundicia. Pero el Señor no se quedó ahí, solamente ahí, sino dijo el por qué lo decía. ¿Y por qué lo decía? Lo decía porque ese pueblo solamente lo honraba de labios hacia afuera. Solamente lo honraba cuando venía a la iglesia. Solamente lo honraba cuando había culto. Pero cuando salía del culto, en su familia ya no lo honraba. En su trabajo ya no lo honraba. En su vida personal ya no lo honraba. En su vida cotidiana ya no lo honraba. Y eso es lo que está diciendo. Este pueblo con labios me honra. O sea, honraban, sí, pero solamente de labios. Pero el corazón estaba muy lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que quiere, hermano, realmente transformarnos en ese proceso? El corazón. El corazón. El corazón del ser humano dice que es lo más engañoso que podemos tener. Dice, ¿quién lo conocerá? Solamente lo puedo conocer el Señor. Mire, yo siempre le digo a los hermanos, yo no puedo conocer tu corazón. Solamente Dios conoce el corazón. No puedo conocer el corazón de los hermanos, pero sí puedo distinguir ciertas actitudes a través de los frutos de los hermanos. Entonces, porque la palabra me dice, por los frutos los conocerán. Entonces, yo distingo no por los dones, sino por los frutos. Según el fruto que da el hermano, distingo en qué posición se encuentra cada uno. Entonces, hermano, este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, ni siquiera estaba cerca, sino que estaba lejos de él. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Si este eres tú nuevamente, ¿qué quiere el Señor? Que en ese proceso que tú caminas, el corazón tuyo esté cerca de Él. ¿Para qué? Para cualquier problema que se encuentre en el corazón, Dios pueda obrar inmediatamente en ti y que tú puedas seguir adelante de una forma correcta. Porque si no lo haces de esa forma, entonces nos va a suceder de esta forma, que solamente lo podemos llegar a honrar de labios, pero en nuestra vida personal no hay una honra para Él, queridos hermanos. Aleluya. Incluso más, dice, más en vano me rinden culto. O sea, ¿por qué? Porque enseñan como doctrinas preceptos de hombre. O sea, de que un corazón apartado incluso se llega a apartar de lo que es verdadero y empieza a creer en los preceptos de hombres que para el Señor es sencillamente falsos, hermano, porque la palabra es la verdad. Dice que la palabra nos hará libre, que la palabra de Dios, que los que creen y hacen la voluntad, esos permanecen para siempre. O sea, la verdad de Dios está en su palabra. Pero para eso tú siempre necesitas encontrar en la palabra esa libertad. Ahora es muy importante, hermano, que tengas cobertura, para que esa cobertura que tengas encima tenga doctrina suficiente, hermano, y tú puedas estar firme en la doctrina en el Señor. Amén.
Porque de otra forma, hermano, no se puede, hermano. El Señor tiene un orden para todo, hermano. Así de que, ¿qué pasaba aquí entonces? Que hacer la voluntad de Dios es entender cómo caminar en el reino de Dios. Entonces, aquí le pongo solamente un recordatorio. Entrar en el reino de Dios hay que ser como niño, con respecto a la malicia. Desead como niños su palabra, mire. Superar la justicia de los fariseos y los escribas, que recién se lo expliqué. Seguir la justicia de Dios para purificación. Eso lo vamos a ver después. Hacer la voluntad del Padre, poner su palabra en práctica, no amar más las riquezas que a Dios, sacar la carnalidad de nuestras vidas, ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo, ser diligentes en nuestra vida. Entonces, por lo menos estas 11 cosas, hermanos, tiene que estar para entrar al reino de Dios y para poder llegar a heredar también el reino de Dios. Entonces, hermano, para nosotros el prepararnos para su venida es muy importante, pero para eso tenemos que entender el reino de Dios. Y es por eso que estuve explicando el semestre pasado sobre todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Ahora, aquí está el cuadro que una vez también se lo mostré, que es nuestro caminar. Haga cuenta. A ver, acuérdese, aquí recibió a Cristo como un Salvador personal. Aquí ya es cuando eres un vaso completamente cambiado. Porque recibir a Cristo no quiere, necesitamos el proceso de cambio de nuestra alma, ¿no? Es que es una alma mañosa muchas veces que tenemos, hermano. Quiere hacer su propia voluntad, quiere tener sus propios pensamientos, quiere tener sus propias emociones, hermano. Y el Señor quiere cambiar eso, sencillamente porque no conviene, hermano, hacer su propia voluntad. Está claro de que es necesario hacer la voluntad de Dios. Ahora, en ese proceso, hermano, hay un caminar. ¿Se acuerda de que en el Antiguo Testamento estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? Ahí se los tengo en el cuadro. Y hay 3 tipos de reuniones. Amén. Una se llama sunerjumai, otra se llama sunagoge y otra se llama episunagoge. ¿Ok? Ahora, cuando entras al atrio, cuando entras a la iglesia, con lo primero que te encuentras es con el hermano o la hermana. Entonces, el sunerjumai es una reunión en torno a tus hermanos. ¿Ok? Eso es lo primero. Tú te encuentras al hermano, qué lindo, toda la cosa. Pero no puedes quedar ahí. Porque muchas veces puede ser que el hermano te salude hoy, pero no te salude mañana. Entonces, no puedes quedarte solamente que llegar a la iglesia y decir, ay, el hermano no me saludó, entonces me salgo de la iglesia. No, hermano, eso es ser bastante infantil e incluso poco serios con las cosas del Señor. Porque ese es el primer punto. Venimos, sí, a reunirnos con los hermanos, pero ese no es nuestro fin. Tenemos que entrar al lugar santo. Y ahí es la palabra sunagoge, que quiere decir que nos reunimos ya no en torno a los hermanos, sino nos reunimos en torno a su palabra. Su palabra. Entonces, ya aquí escuchamos palabra de Dios, nos reunimos, estamos atentos a la palabra del Señor. Hermano, mire, si usted tiene papel o lápiz, hermano, escriba. Yo cuando estuve en Guatemala, no me salté casi ninguna reunión. Mire, fue una reunión que me salté por el cansancio y me llegué a la reunión después. Pero en total, yo pienso que me tragué, hermano, como 40 estudios, 40 horas, hermanos, de estudio ahí en esa semana. ¿Por qué? Porque yo quería sinagoga y yo me quería reunir en torno a la palabra. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a reunirte en torno a la palabra? Solamente te lleva a algo, a entender realmente lo que Cristo quiere hacer en ti. Y eso ya es episunagoge. En la palabra del Señor, el episunagoge es la palabra congregarse. Entonces, cuando dice no dejaos de congregarte, no te está diciendo ven a una vida social con los hermanos. Ven solamente a escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes lo que está diciendo? Ven a congregarte
con Cristo. Porque la palabra del Señor solamente te lleva a Cristo. Entonces, el último, hermano, la episinagoge es muy importante. Y a esto los que van, los que entran y los que heredan. El que hereda, el que entiende que entrando a la reunión no solamente vas a estar con los hermanos, no solamente es solamente para escuchar palabras, sino para que esa palabra tú la tomes, la cojas en el corazón y te enredes tan fuertemente que estés ahora en torno, no solamente al hermano de la palabra, sino en torno a Cristo. Esos son los que heredan. Esos son los que llegan aquí. Y es por eso que se llama preparándonos para su venida. Te estoy hablando verdades, no te estoy hablando nada fuera de la palabra. Te estoy hablando que es necesario en este tiempo prepararnos para su venida, hermano. Pero para eso, cuando tú entres a la iglesia, cuando entres a tu iglesia, cuando entres, acuérdate, no es solamente hablar con los hermanos, no es solamente escuchar, sino que cuando tú escuches, venga la episinagoge del Señor. Es el congregarte en torno a Cristo. Porque cuando Cristo toma tu corazón, saca la hipocresía, saca las debilidades, saca los celos, saca las contiendas, saca las heridas, saca todo lo que tiene que sacar y más rápido vas en ese proceso que Dios quiere hacer en ti. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos al siguiente versículo entonces. Y dice así, Mateo capítulo 16, versículo, déjeme ver, me quedan 6 minutos nomás. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿tú quieres ir en pos de él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es como el resumen de todo lo que le he dicho. Si tú quieres ir en pos del Señor, quieres llegar realmente a ese proceso que Dios, mire, ¿sabe que es muy interesante? Porque dice que tú estás sentado juntamente con Cristo en las alturas. Y yo me pregunto, ¿cuál es la imagen que el Señor tiene de ti allá en el cielo? Seguramente no es esta, hermano, pero seguramente es esta. Una imagen perfecta, una imagen gloriosa. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que Dios lo dio todo para que puedas llegar ahí. Pero el proceso que tú tienes que pasar depende de tu voluntad. Y es por eso que es muy importante hacer la voluntad de Dios para poder llegar a lo que Dios realmente quiere en tu vida. El Señor sabe perfectamente que en el cielo tú estás de esta forma, tú estás perfecto, tú estás bien. Él sabe perfectamente que si tú haciendo la voluntad de Dios vas a llegar en ese proceso. El Señor sabe perfectamente de que el Señor va a cambiar tus penas en gozo, hermano, que te vas a deleitar. Estamos en el año del deleite, tienes que deleitarte en el Señor. El deleite del Señor tiene que estar sobre toda cosa, hermano. Ay, el deleite es importante. Este año es importante, hermano. ¿Sabe lo que el Señor nos quiere enseñar? Que el deleite no se nos puede espumar por ningún tipo de circunstancia, no se nos puede, ni por enfermedad, ni por problemas, ni por diferentes circunstancias. El deleite se tiene que mantener, porque la palabra siempre nos ha dicho, entonces te deleitarás en el Señor, que dice que si apartas tu pie de hacer el mal y no hablas de tus propios asuntos, no sigas tu vida con tus propias cosas. Si lo haces de esa forma, hermano, si realmente sacas todo eso de ti, entonces te vas a deleitar, vas a entender que lo que es deleitarse en el Señor, que lo que es alegrarse, no es un alegre humano, es un deleite sobrenatural. El deleite en el Señor es un deleite sobrenatural, es una alegría sobrenatural, hermano, que se posa en el corazón y se ve. Pero para eso, para que eso venga, hermano, entonces le dijo a sus discípulos, y tú eres discípulo del Señor también, si alguno quiere ir en pos de Jesús, yo quiero ir en pos de Jesús, yo me quiero estar en torno a Él, niéguese a sí mismo. Wow, hermano. Negarse, ¿sabe lo que está diciendo?
Si tú quieres ir en pos del Señor, muere a tu propia voluntad para llegar a ser la voluntad de Dios. Porque el mismo Jesús, el mismo Señor, nos dio el ejemplo de morir a su voluntad. Él dijo ahí en el patio de Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él en ese momento, Él murió a la voluntad humana, hermano. Su primera muerte no fue en la cruz, fue en el Getsemaní. Para poder llegar a la cruz, Él tenía que morir antes a su propia humanidad. Es por eso que dice que Él murió como humano para salvarnos. Y dice que no estimó ser igual, no tomó un poder, hermano, de Dios para poder hacer eso. Él lo hizo humanamente para demostrarnos a nosotros que si Él lo hizo, nosotros también podemos. Y aún más, no nos dejó solo, nos dejó la ayuda del Espíritu Santo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Y verás que tu imagen se va a resplandecer y vas a llegar a la presencia del Señor y no vas solamente a ver, no vas solamente a entrar, sino vas a heredar el reino de Dios. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en este día, Señor mío, y te pido, Señor, de que seas tú con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, en este día, Señor, que podamos hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Que no, Señor, que no nos pare nadie, ni las circunstancias, ni las adversidades, ni las situaciones difíciles, Señor mío, ni las situaciones que cada uno como humano, sean enfermedades u otro tipo, Señor, que nada nos pare, Señor, de hacer tu voluntad, Señor mío, sino que podamos ser de aquellos que siguen adelante en el nombre de Cristo Jesús, de que podamos ser de aquellos, Señor, aleluya, que han decidido por ti. Nos negamos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, aleluya, porque sabemos que los que te siguen, esos permanecen para siempre. Yo te doy gracias, Señor. Bendice a cada hermano, amigo, Señor, bendícelo. Y te pido que en cada situación difícil que ellos estén pasando, Señor, sepan que hay un deleite sobrenatural. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente, queridos hermanos, y si Dios quiere, ya nos estamos viendo el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga.